Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta noche nos acompaña Mariana Cordón, internacionalista, y Luis Velázquez, politólogo. El tema de esta semana, América Latina. Sin lugar a dudas, una región que nos da para analizar y para debatir constantemente. Y quería empezar haciendo una reflexión y conocer su opinión sobre el resultado de los dos procesos electorales de este 2018. En Brasil, Jair Bolsonaro, populista de derecha, gana las elecciones. En México, Andrés Manuel López Obrador, populista de izquierda, gana las elecciones. ¿Qué nos dice esto? ¿Lo podemos leer desde una perspectiva ideológica o estamos viendo que el populismo parece que está arraigado en la cultura política latinoamericana? Mariana. Bueno, muchísimas gracias, Philip. Gracias por tenerme aquí. Bueno, creo que ha habido, digamos, distintas explicaciones respecto a estos fenómenos y yo quisiera al final pues que la reflexión de hoy también tratara de llegar a un punto más allá y es también el entender que estos populismos también responden, digamos, a una lógica que no solo se ha visto, digamos, con estas elecciones, sino que también con otros países, digamos, ya desde hace años, digamos, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, en los cuales lo que vemos son regímenes que cada vez más se van instrumentalizando, digamos, esta democracia liberal que en algún momento con la tercera ola democrática celebrábamos en Latinoamérica, pero que han estado utilizando, digamos, desde manipulación de derechos humanos, manipulación de incluso procesos de consulta popular para al final hacer una balanza cada vez más pesada hacia un presidencialismo más fuerte. Entonces, en esa línea creo que al final, más allá de las ideologías, si bien no hay que dejar esa discusión porque definitivamente es parte del ámbito político, sí debemos de preocuparnos también sobre los sistemas políticos que estamos construyendo y cómo la democracia liberal está soportando o no ante ese desbalance de poder que se está creando. Luis, ¿está la democracia en América Latina en riesgo? ¿Por qué constantemente pareciera que cambiamos un populista de derecha por uno de izquierda, pero no salimos del círculo vicioso? Creo, Philip, buenas noches primero a la audiencia, que responde a una desafección hacia la política tradicional, pero el riesgo por perder la democracia no solo está instalado en América Latina, lo vemos con Le Pen, lo vemos con Salvini en Italia, lo vemos con Trump en Estados Unidos, lo vemos ahora con Bolsonaro en Brasil. Responde no solo a esa desafección hacia la política tradicional, sino también, creo yo, que responde a la necesidad de reafirmación de la identidad nacional. Estamos en unos momentos en los que ese sentido de pertenencia, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, se ha ido minando en la medida en la que miles de personas quedaron afuera de los servicios públicos, en los que miles de personas no tenían acceso a mejores oportunidades de desarrollo y ante eso tenían que emigrar. Las grandes migraciones hacia Europa, las grandes migraciones hacia Estados Unidos. Creo que la política tradicional o los que se arrojan la bandera del no al populismo tienen que hacer una reflexión a lo interno también. Hay algo en su modelo de desarrollo que fracasó rotundamente, que permite que vengan actores con magnificencias, con este discurso alentador de cambio radical, tanto de la izquierda como de la derecha, y responde porque responde a una necesidad imperiosa de salir adelante, donde el modelo tanto neoliberal como el modelo del socialismo del siglo XXI le dejó de ver a la gente, le dejó afuera de todo un sistema de seguridad social, de todo un estado de bienestar también. ¿Qué es lo que el modelo del socialismo del siglo XXI no pudo cumplirle a la población? Creo que la sostenibilidad, tanto económica como hacia oportunidades de desarrollo, en Venezuela lo podemos ver perfectamente, cómo en un momento dado hay toda una políticas sociales que está sacando a la gente de la pobreza y después no se pueden sostener. Y no se pueden sostener porque se financiaban exclusivamente con el dinero que generaba la industria petrolera. ¿Y el autoritarismo no? Y eso, digamos, es una respuesta a esa crisis económica. Vemos a un Nicolás Maduro que ante la incapacidad de la gestión democrática le responde a los opositores políticos con violencia, con represión. Y creo también que sería muy injusto ver al socialismo del siglo XXI como un modelo homogéneo. Hay distintas experiencias. Podemos ver a Uruguay, el famoso modelo que el mismo Pepe Mujica catalogó como Uruguay, el país socialista que deja trabajar a los capitalistas. Un Estado que permanentemente protege a la gente en la medida que permite ciertas libertades económicas. Mariana, la otra parte de la aseveración de Luis es que el modelo neoliberal también fracasó. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? ¿Y cómo se puede hacer, digamos, una comparación entre el fracaso del neoliberalismo versus el fracaso del populismo?
Bueno, antes de contestar a tu pregunta, sí quisiera hacer un matiz respecto a lo que estaba diciendo Luis, y es que antes de siquiera llegar al fracaso o no de una política económica, porque al final sabemos que nuestros regímenes democráticos, lo que al final espera la ciudadanía es que respondan a los problemas que van surgiendo. Creo que es muy importante tomar en cuenta siempre una reflexión institucionalista. ¿Por qué? Porque si bien Luis quiso hacer, digamos, una comparación entre que también en Europa y en Estados Unidos pues estamos viendo surgir este tipo de partidos con esas identidades nacionalistas más agresivas en ciertos sentidos, lo que vemos es muy diferente en cuanto a cómo responden los sistemas y la ciudadanía en Estados Unidos y en Europa. Y yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta porque va de la línea con la reflexión de entender por qué en América Latina al final no quedamos solo con un candidato que tiene un discurso más lleno de odio, sino que también ganan, ¿verdad? Y en esa línea también quisiera solo hacer rápidamente la aseveración respecto a que yo sí creo que el socialismo del siglo XXI, la génesis de su fracaso viene que en sí mismo, también para impulsar todas estas políticas económicas y sociales, ha necesitado utilizar del autoritarismo e incluso de manipular en ciertos momentos las mismas constituciones para poder llevar a cabo estas reformas. Es que no podemos tener, digamos, estos regímenes tan concentrados poder en el presidencialismo y no esperar de que después eso nos salga a tiro por la culata. Luis, ¿fue un error haber tocado constituciones en América Latina? Creo que el error fue alargar los periodos electorales. Esta noción de concentrar en una persona los proyectos de desarrollo es un error flagrante, evidente. Sin embargo, para acompañar procesos de desarrollo más complejos, más de largo alcance, necesariamente pasa por transformar las constituciones. Las constituciones tienen que responder a las necesidades generacionales de la gente y con una mirada prospectiva que sabiendo que en algún momento dado se va a tener que volver a reformar, pero con una reforma vista hacia avanzar y no hacia retroceder, como en algunos casos terminó sucediendo. Y es que si el neoliberalismo debilitó las instituciones públicas, lo que intentó hacer el socialismo del siglo XXI fue fortalecerlas. Sin embargo, los fracasos en la gestión económica volvió a debilitar las instituciones públicas. Entonces, estoy de acuerdo con Mariana en el sentido en el que hay algunas experiencias donde se amenaza la democracia, como en Italia, como en Francia, como en Estados Unidos también, donde las instituciones, por ser fuertes, por tener procesos de desarrollo que piensan más en la gente, lo logra contener, lo cual no sucede en América Latina. La amenaza de Bolsonaro es más real porque llega a instituciones un poco más débiles. No quisiera saber qué podría pasar con Bolsonaro en Guatemala, con instituciones prácticamente inexistentes. Agreguemos una variable más, la corrupción. Creo que si algo ha demostrado el caso Odebrecht en América Latina es que la corrupción es de derecha o de izquierda. Lavallato en Brasil afecta, digamos, a uno de los proyectos más exitosos de la izquierda en América Latina, el Partido de los Trabajadores. Pero nos damos cuenta que en México la corrupción en periodos del PRI y del PAN es parte de la explicación de por qué llega López Obrador. ¿Cómo entender entonces? Por la corrupción está en la génesis de nuestro sistema. ¿Cómo entender lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, donde la corrupción es uno de los factores de desaveniencia? Claro, la corrupción nos explica en gran parte el éxito electoral de Bolsonaro, pero no lo explica todo. Tenemos que ver la desafección a la política tradicional, la ausencia de políticas de memoria histórica, que en el Brasil no fueron tan profundas como en Argentina y como en Alemania, por ejemplo, y darnos cuenta que irónicamente, Brasil hizo un proceso muy capitalista cuando globalizó la corrupción. Es un proceso de corrupción de largo alcance que sobornó prácticamente a los políticos de varios países del mundo, y donde esa corrupción de los partidos de los trabajadores termina dándole un poco de cancha a actores con ínfulas totalitarias y fascistas como Bolsonaro, sin olvidar también de que Lula, a pesar de ser uno de los que está directamente vinculados, hasta algunos meses antes de la elección iba encabezando las encuestas. Entonces la corrupción no nos explica todo, nos explica por qué no funcionan nuestras instituciones, pero no nos explica realmente todo el fenómeno de cómo gente como Bolsonaro puede llegar a gobernar un país. Mariana, algo que me parece interesante de América Latina es que vemos en Brasil
los seguidores de Lula señalan que el caso judicial en su contra es persecución política. En Argentina, Cristina Kirchner señala que ella es víctima de persecución política. Nos vamos a otras latitudes. Aquí en Guatemala, obviamente, todos vemos lo que está ocurriendo, pero pasa exactamente lo mismo en El Salvador con la persecución de Tony Saca, con Keiko Fujimori en Perú. ¿Por qué pareciera que si al político, sea de derecha o de izquierda, lo persigue la justicia, siempre argumenta que es persecución? ¿Hay persecución política en los casos judiciales o realmente aquí lo que se hizo fue destapar la olla de grillos? En mi criterio, como tú bien dices, creo que más bien solo se destapó la olla de algo que en todos nuestros países pues sabíamos que pasaba, simplemente no teníamos idea de a qué gravedad o a qué alcances llegaba esto. Y por eso, una vez más, yo creo que a lo que le debería apostar América Latina es a retomar una discusión más profunda sobre el tema de la institución de la democracia liberal como tal. Mucho vemos a veces incluso debates sobre democracia, república, pero entender el concepto de democracia liberal como un sistema que permite salidas a través de la discusión a izquierda y derecha, digámoslo así, pero de manera institucional y también con pesos y contrapesos, con una rendición de cuentas horizontal. Creo que eso es a lo que deberíamos apostar como una primer base para empezar nosotros a avanzar en América Latina como democracias. Porque al final, y ese es mi análisis propio, es que realmente lo que nos debería de preocupar es que ya sea de izquierda o de derecha, que haya una flagrante debilitamiento de la institucionalidad y esa rendición de cuentas y pesos y contrapesos entre las instituciones. Luis, muy cortito porque tenemos poco tiempo. ¿Ves persecución política en alguno de los países en América Latina donde se han encaminado procesos anticorrupción? Realmente no. Más que la defensa del capitalismo, lo que buscan las élites políticas y económicas es el control hegemónico del poder. Y cuando se amenazan sus privilegios es cuando tienen que salir discursivamente a defenderse de alguna forma. Eso no quiere decir, indistintamente si es de derecha o de izquierda. Indistintamente si es de izquierda o derecha. Lo que no significa que en algún caso muy específico pueda existir, no pueden existir medios de prueba, etcétera, pero eso se tiene que demostrar ante un tribunal. Creo yo que independientemente si son élites políticas nacidas de un discurso de izquierda o de derechas, lo que estamos viendo es todo un sistema que ha lucrado en detrimento de lo público, tanto privados como políticos, ¿verdad? Muchas gracias a ambos. América Latina, como lo ven, la corrupción, la debilidad institucional, el populismo son fenómenos que aparentemente están arraigados en la naturaleza de nuestras sociedades políticas. Esto fue el debate en Razón de Estado. Al volver, continuamos con el análisis de esta semana.